hay que poner en valor el trabajo que realizas, ¿no? ¿Y quién no va a estar de acuerdo con esto, ¿no? ¿Quién no va a estar de acuerdo en poner en valor un trabajo que tiene una calidad? Lo que pasa es que de decirlo a hacerlo hay un trabajo que hay que hacer y muchas veces yo creo que al principio, sobre todo pues, las empresas de servicios o que básicamente podemos empezar, ¿no?, con nuestro trabajo, que no necesitas una gran inversión porque lo que estás ofreciendo son tus capacidades, pues por esto de arrancar y de, oye, empezar cuanto antes, relajamos mucho, ¿no?, esta parte de las finanzas, ¿no?, de hacer numeritos y de ver si se está poniendo valor en términos económicos o no tu trabajo. Y yo no digo que no, porque todos hemos palmado pasta en proyectos y demás, y si lo miras con perspectiva, pues has aprendido y puede que haya casos que esté bien, pero se tiene que hacer a conciencia, es decir, se tiene que hacer no por una inercia o por desconocimiento de que estás palmando pasta, sino como una apuesta tuya, ¿no? Y en este proyecto me meto y ya veremos. Y lo que suele ocurrir, pues es lo contrario, ¿no? Que yo pues siempre veo muchas compañías, hablo con mucha gente que tiene empresas de diferentes tamaños, pero sobre todo empresas pues que están por debajo, digamos, de las 20 personas o que acaban de empezar, ¿eh? Son los founders. Y este caso de vamos hasta arriba de trabajo, pero no llegamos en lo económico, vamos muy apretados, es súper común, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues ahí suele haber varios problemas, ¿no? Uno, no se han hecho bien los números, no se está poniendo en valor el servicio que se presta, quizá el modelo puede tener ciertas perversiones, que si queréis luego entramos ya más en detalle en los modelos, en los contratos que firmamos o no firmamos, ¿no? Porque al principio muchas veces ni se firma, te aceptan el presupuesto y como da miedo poner un contrato, no sé a qué, pues empezamos y facturamos, ¿no? Hay determinadas perversiones que incluso pueden hacer que un presupuesto que sí que estaba bien planteado, pero enseguida lo que es el servicio del proyecto vaya abriéndose, dispersando, mutando y acabe siendo un poco rentable. Y como esas patas que si no controlas bien, pues claro, te empiezan a canibalizar. Porque pues tienes la suerte que tienes clientes, tienes trabajo, pero no tienes tiempo para reflexionar sobre estos temas, tomar medidas. Luego hay clientes que ya los tienes, que llevas un tiempo con ellos y dices, ostras, ahora igual debería de cambiar la mecánica que he creado con este cliente, ¿no? Cambiarle las condiciones y eso también es difícil si lo haces a posteriori. Y nosotros sí que desde el principio, pues Sergio y yo teníamos muy claro, oye, hay que poner en valor esto, hay que tener claros los números y luego esa fortaleza, ¿no?, de llegado el momento, decir que no. Y dices que no en momentos en los que a lo mejor estás pasando la mano ahí por la pared, no tienes un duro, no cobras, y llega alguien y, claro, pues hay empresas que tienen su fuerza, tienen tal, oye, te traigo un proyecto, intentan enamorarte con el proyecto, con el futuro con nosotros, para bajar costes, y tú tienes que decir, no, es que este es nuestro precio. Porque si aceptas eso, pues es lo que digo, ya empiezas a cavar tu propia tumba. Y luego salir de ahí es complicado, es complicado. Entonces esa era una visión pragmática, de decir, vamos a hacer unos números, vamos a ver siguiente paso, a qué números aspiramos y empezar a modelizar los servicios y nuestros precios basándonos en un modelo muy claro, ¿no? Y luego, a la hora de ejecutar, pues ser escrupulosos, ¿no?, con ese tema y hablar abiertamente con el cliente, ¿no? Cuando hay tensiones a veces también nos cuesta. Y los buenos clientes no quieren proveedores que vayan a morir. Yo. Sobre todo proveedores de las cosas, de los servicios que prestamos nosotros, ¿no? Tanto una agencia como una empresa de tecnología, vamos, dices, yo siempre he pensado cómo puede ser, ¿no?, que una agencia no gane dinero. Se supone que es uno de los consultores clave, ¿no?, para hacer ganar dinero a los clientes. Y a veces pasa, que las agencias tienen grandes ideas y hacen muy buenos proyectos en cliente, pero consigo mismos se maltratan un poco. Sí, hay muchas cosas que han salido de esto que vamos a ir rascando. A mí hay, por ejemplo, un dato base que yo hablando con muchas consultoras grandes siempre me han dicho, dice, nosotros jamás vendemos un proyecto por debajo del 34, 35, 36%. O sea, para eso, hasta para poderlo vender con menos de ese margen, eso que tiene que pasar por un sitio especial que te lo aprueben. ¿Por qué? Porque al final dices, mira, esto es lo que me cuesta vivir. O sea, yo para respirar, para que la compañía respire, mis costes minimísimos son del 30 y pico por ciento. Por ahí, por encima, tiene que haber un margen, que es lo que quiero que me sobre el proyecto, un margen comercial y ya lo que quieras.
¿no? Y aunque solo sea esa escala de números, yo creo que ya te ayuda un poco a dimensionar, al menos oler cuando estoy en peligro. Vosotros que, no sé si tenéis alguna escala de margen bruto, de margen neto, ¿con qué grandes números trabajáis para oler si tiene sentido o no lo que estáis haciendo en cada cliente? Claro, nosotros hemos ido evolucionando y ahora nosotros tenemos muy modelizado todos nuestros productos y servicios, cada cosa que sacamos al mercado, hasta el punto de que no tiramos de una política general, ¿no? Hay productos y servicios sabes que tienes que ir a márgenes pequeños, pero el modelo da porque te generan volumen, porque puedes aspirar a un mercado muy grande con una estructura contenida, y hay otros que el ticket mínimo, ¿no? Que sería un poco el equivalente a lo que hablas tú, o el margen mínimo a aplicar, pues tiene que estar más definido porque sea proyectos pues, de más envergadura y con menos clientes. O sea, lo que hemos hecho que al nacer con esa cultura ahora es como que tenemos todo muy procesado a nivel financiero, ¿no? Todos los costes y mes a mes pues vamos viendo el cierre por cada una de las líneas, por cada país, podemos ver el margen que estamos generando, las desviaciones con el presupuesto. Pero al principio, claro, el tema es que aplicar quizá, ¿no? Intentar aplicar esta metodología desde el principio así es muy difícil. Yo no habría podido. No tienes nadie, no tienes equipo de administración y finanzas, tú lo haces todo. Entonces yo lo que siempre recomiendo, sobre todo los primeros años y hasta que tienes cierta dimensión, hacer números muy esenciales y sobre todo con mucho ojo en el criterio de caja, ¿vale? Porque ahí también nos podemos engañar y hay empresas de este tipo de tamaño, así en torno a 20 personas que yo las analizo y digo, joder, van bien y estoy seguro de que tienen una sensación de que van muy mal, porque tienen estrecheces de tesorería. Es decir, generan beneficios, pero nunca disponen, ¿no? De ese colchón de tesorería en su cuenta porque vas creciendo, entonces lo que generas lo vas consumiendo y yo he hablado con gente que ha venido angustiada pensando que le iba mal la empresa, ¿no? Porque dices que tengo que pagar y no llego. Digo, vale, pero no es lo mismo no llegar porque no vendes o porque tienes clientes malos que no te pagan que porque estás creciendo, tienes aquí un circulante que tienes que atender y bueno, hay que estructurar esto un poco, ¿no? Entonces, al principio es tener muy clara la caja, pero sobre todo una caja, yo lo que hacía, y esto es lo que he hecho yo, y además era súper artesano, porque yo no soy financiero, ahora puede que pueda considerar más, ¿no? Pero entonces Sergio y yo lo que hacíamos era contar las gallinas que entraban por las que salían y sobre todo proyectar a 12 meses. Yo creo que eso es lo vital. Mínimo 12 meses móviles. O sea, no hacías, ahora voy a hacer 2025 y ya. No, no, cada mes que habías actualizado un mes real y proyectas por el otro extremo, ¿no? El 12º mes. Y lo que proyectas lo tienes que proyectar no con los costes actuales, que ese es otro de los fallitos que se suelen cometer y que te pueden meter una rueda de hámster, sino que lo proyectas con la evolución de la empresa que quieres tener, ¿no? Si tú quieres tocar los salarios de tu equipo o contratar nuevo personal, pues todo eso lo vas metiendo en tu modelo, ¿no? Y dices, bueno, por aquí yo en el mes tal, y así vas viendo si tu tesorería y el margen que estás generando te dará suficiente para hacer ese tipo de evolución. Y utilizas ese modelo para fijar precio, porque tú al final tienes ahí tus costes reales y proyectados, ¿no? En base a lo que quieres ser. Y entonces, pues eso lo empiezas a dividir entre tus unidades productivas, que para mucha gente que nos verá serán horas, ¿no? Es decir, oye, nosotros vendemos tiempo, aunque sea, hay gente que vende tiempo directamente, ¿no? Que bolsa de horas, todo esto. Hay gente que va a proyectos, tal, pero detrás están las horas. O sea, la materia prima escasa que manejan es horas y no puedes vender 2 veces las mismas horas de una persona, aunque hay gente que lo hace, pero no deberían, ¿no? Y entonces tú dices, oye, pues voy a ver cuál es mi stock de horas con el equipo actual, con lo que vaya incorporando. Muy importante meter en estos modelos, ¿no? Es decir, márgenes de seguridad, pues sabemos que los proyectos son erráticos, que hay problemas, pues no puedes aspirar a decir, oye, como tengo, ¿no? Por cada persona 40 horas, bueno, ahora si lo reducen son 36 y 36 son facturables. Pues no, aplica ahí margen, sabes que la gente se tiene que formar, hay que dar, bueno, pues a lo mejor tengo que tener un 80% de la gente que tengo aquí dando servicio es facturable y un 20% es tiempo que se dedica a otras cosas necesarias, ¿no?
formación, estrategia interna, de margen de error. Entonces tú vas dividiendo todos tus costes proyectados entre esas horas por meses y vas viendo, pues eso, tu coste traducido ahora, ¿no? Y ese es como tu nivel de break-even. Ahí tienes que saber que si vendes por debajo de ese precio, pues aunque vendas todas tus horas vas a estar palmando pasta. Y a partir de ahí el margen tiene que darte, pues, es un mix de ver el mercado, decir, oye, es que si me paso, pues no me van a contratar, me estoy saliendo del mercado, y vas jugando y vas pues, diciendo, oye, pues si cobro así, genero tanto, puedo hacer estas inversiones o las tengo que retrasar un poco más o buscar financiación externa, ¿no? Pero es ese Excel con dos bloques, gastos e ingresos. Lo importante es mantenerlo y lo importante es que proyectemos que ese Excel salga del plan de negocio, de la visión del negocio que tenemos. No de cuánto pago ahora y si llevo a lo de ahora ya está, porque los ingresos de hoy tienen que financiar con el margen el crecimiento futuro. Si lo que ofreces a tus clientes tiene un valor cualitativo importante, pues ahí está el arte de poner en valor esas cosas y de sacar un buen margen, ¿no? Y decir, oye, yo lo estoy entrenando al cliente casi de desligarlo, ¿no? Lo que hablamos, yo he vendido un proyecto que a lo mejor a mí me cuesta poco tiempo a día de hoy, pero ahora es que tengo que capitalizar toda mi formación, todas mis experiencias pasadas y las de todo mi equipo. O sea, yo no solo no estoy apretando un tornillo, ¿no? Yo si puedo prestar este servicio es por algo más. Entonces, también los profesionales que se dedican a este tipo de cosas, en una hora tienen que meter toda la inversión que hemos realizado y a veces no somos conscientes, ¿no? De todo lo que le aportas a un cliente, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? De, oye, con una tirita te ha arreglado esto, es $1.000.000.